El día de ayer se actualizó el semáforo de riesgos COVID-19, el cual entra en vigor precisamente en la semana 34, inicia vigor el día lunes. Esto es porque, una vez anunciado, que fue el día de ayer, se dan estos días para que se puedan llevar a cabo los arreglos necesarios, sobre todo informar a la población, ustedes que nos están escuchando desde sus hogares o a través de sus servicios móviles, que puedan ustedes estar enterados si viven, por ejemplo, en los estados de Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Colima, Aguascalientes o Hidalgo, estos 6 estados que el día lunes estarán con el mayor riesgo conocido que tenemos, que es precisamente el máximo. Por lo tanto, este representa el color rojo, y el riesgo lo que representa es precisamente, uno, por un lado, de poder contagiarse y tener COVID-19, y que si esto sucede y continúan ciertas tendencias de incremento, también pudiera incrementarse la ocupación hospitalaria. De ahí la importancia de poder acatar las recomendaciones que se dan de los diferentes niveles de gobierno para entonces poder controlar el riesgo que en su momento se tiene y, lógicamente, los casos. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos ahora los estados en naranja. Son 25 estados que salen con el nivel de riesgo alto. También hay recomendaciones específicas para este color. Y si vemos la siguiente diapositiva, tenemos por primera vez desde que inició el semáforo de riesgo COVID un estado, que en este caso es el estado de Campeche, el que obtiene el nivel de riesgo medio, que está ejemplificado por el color amarillo. En este punto es importante decir, cuando tenemos estados que ya no están en el mayor riesgo posible, que es el máximo rojo, que están en naranja, o como en este caso que están en amarillo, las autoridades sanitarias locales, es decir, de cada uno de estos estados, pueden a su vez, a través de la evaluación o del conocimiento directo de los determinantes que tienen a nivel estatal, pero también muy importante a nivel municipal, definir si desean incrementar su nivel de riesgo y, por lo tanto, mantener acciones que podrían corresponder a un nivel de riesgo superior. Es decir, una entidad federativa que está en naranja puede incrementar su riesgo y mantenerse en máximo, es decir, en color rojo, o una entidad que está en el color amarillo, si así lo decide, puede incrementar su riesgo a naranja y en su momento mantener acciones de naranja por el tiempo que ellos consideren. Esto, lógicamente, siempre priorizando la mejor de las acciones que protejan a la población que cada una de estas entidades, lógicamente, tiene al interior de ellas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí están, lógicamente, las acciones que deben de llevarse a cabo independientemente del nivel de riesgo en el que nos encontremos. Esto es lo que estamos promoviendo como actividades que debemos de adoptar a partir de ya y de aquí en adelante, y que vengan ahora a formar parte de nuestros hábitos diarios, hábitos saludables. Lavarnos las manos frecuentemente, toser y estornudar en el ángulo interno del codo, lo que se conoce como etiqueta respiratoria, usar el cubreboca correctamente, esto es sobre todo en espacios cerrados o en áreas en donde no se pueda guardar la sana distancia, que precisamente es la última recomendación, que es mantener la sana distancia. Vamos a ver ahora algunas estadísticas a manera de introducción al tema que tenemos esta noche, que es precisamente COVID-19 y la tercera edad. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Bien, desde un principio de la epidemia, aun cuando no teníamos prácticamente casos confirmados de COVID, o estábamos esperando que estos casos llegaran al país de manera importada, ya basados en la bibliografía internacional o lo que había sucedido en otros países hasta ese momento, se decidió clasificar a el grupo de las personas de la tercera edad, específicamente para México, los mayores para efectos de COVID-19, los mayores de 60 años, clasificarlos como población vulnerable, junto con otros grupos que ustedes también conocen, por el hecho, lógicamente, de tener un mayor riesgo de padecer enfermedad grave y, por lo tanto, también mayor riesgo de fallecer a consecuencia de las complicaciones de COVID-19.
A medida que la epidemia fue evolucionando, y esto también lo hemos presentado en diferentes conferencias, fuimos evidenciando y fuimos viendo con base en la estadística acumulada que efectivamente este grupo empezaba a presentar y que se caracterizaba por estar relacionado precisamente a este riesgo. En las barras de color azul oscuro, ustedes ven las personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento y están clasificadas por grupo de edad quinquenal. Podemos ver que las barras de mayor tamaño, es decir, la mayor cantidad de personas que lamentablemente han fallecido, pertenecen a los grupos de 60 a 64 y de 65 a 69, que es precisamente donde inicia el grupo que por edad habíamos clasificado por riesgo. Sin embargo, una manera adecuada de poder en su momento ver si realmente hay una afectación importante en relación a los grupos de edad es verlo por letalidad o en su momento por mortalidad, y es precisamente lo que vemos en la curva de color verde. Aquí está representada la tasa de letalidad, es decir, de todas las personas que enfermaron en ese grupo de edad o que tenían esa edad y que fueron casos confirmados de COVID, ¿cuántas fallecieron? Ese porcentaje es la tasa de letalidad de COVID. Y vean ustedes cómo a medida que se va incrementando la edad, vamos avanzando en los grupos de edad hacia la derecha, esta curva de color verde se va a la vez incrementando. A los grupos de menos de 59 años, por ejemplo, llegaban a alrededor de un 18% de letalidad, y a medida que vamos avanzando en los grupos de edad, vemos que aquí hay grupos que llegan hasta un 45% de letalidad específica para el grupo de edad quinquenal. Otra forma como podemos ver también esta gráfica y un poco inferir este riesgo es a través de la siguiente diapositiva, en donde ahora agrupamos a todas las personas solamente en tres grupos. Los menores de edad los ponemos como menores de 18 años, los grupos de jóvenes y adultos jóvenes en edad activa, que están entre los 19 y los 59 años, y marcamos directamente el grupo de riesgo definido para México, que es el de mayor de 60 años. Nuevamente, en la línea verde vamos a ver la tasa de letalidad. Vean ustedes cómo también esta tasa, cuando hacemos esta agrupación, es por mucho muy alta en relación de los mayores de 60 a los que tienen menos de 60 años, de un 6% de letalidad en el grupo de adultos jóvenes o jóvenes como tal, llegamos hasta un 32% de letalidad en las personas mayores de 60 años. Ahora, esto lógicamente pudiera no solo estar relacionado con la edad, o más bien la edad es un factor que también contribuye en muchas partes del mundo y también en México a la presencia de comorbilidades, y de comorbilidades sobre todo aquellas que están relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas, precisamente por la edad. Veamos en la siguiente diapositiva cómo se asocian la ocurrencia de la enfermedad. Estos son todos los casos confirmados a COVID-19, es decir, todas las personas que han enfermado a COVID-19, pero las agrupamos en mayores de 60 años y menores de 60 años. Los mayores de 60 años son las barras de color café claro, los menores de 60 años son las barras de color verde oscuro. Veamos la gran diferencia que hay en función de la frecuencia y la asociación que hay de estas comorbilidades para los mayores de 60 años, sobre todo en hipertensión y diabetes. Hablábamos de comorbilidades que están relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas y que las podemos ver muchas veces con mayor prevalencia precisamente en estos grupos. Entonces, al asociarlas, podemos ver un poco esta tendencia. No así, por ejemplo, la obesidad, que no se clasifica necesariamente como una enfermedad crónico-degenerativa. La obesidad puede iniciar desde la infancia y ser, sin embargo, también una comorbilidad que contribuye. En el caso de POC también vemos una diferencia importante, 6 contra 1%, la enfermedad cardiovascular 5 contra 1, la insuficiencia renal crónica 4 contra 1%. Veamos la última diapositiva de este grupo, que es la siguiente. Ahora solamente vamos a seleccionar las personas que lamentablemente fallecieron a causa de COVID-19 y también hacemos la misma diferencia, los agrupamos por mayores de 60
años, que es la barra azul oscura, y por menores de 60 años, que es la barra azul clara. Y aquí en las defunciones, que sería la peor complicación, el peor desenlace de la enfermedad, vemos cómo también la hipertensión y la diabetes tienen una mayor frecuencia de presentación en los mayores de 60 años. No así la obesidad o algunas otras de las enfermedades que estamos viendo, destacando sí la enfermedad cardiovascular, que también es una enfermedad que mantiene una alta prevalencia en los grupos de mayores de 60 años.